Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa más de Legalmente Hablando. Yo soy la abogada María Fernanda Rosero. Hola, hola con todos. Yo soy la abogada Melissa Ramírez y el día de hoy vamos a estar hablando sobre la investigación previa. Esta etapa preprocesal antes de un juicio que se les vamos a explicar en los términos más sencillos. No les vamos a estar narrando o describiendo los artículos del COIP, sino que ustedes puedan entender qué es, cómo se inicia, sus formas, sus plazos, etc. Así cualquier duda que hemos visto que se pueda generar en este tema, las vamos a estar absolviendo el día de hoy. Así que, Mafer, te doy paso adelante. Arrancamos. ¿Qué es la indagación previa? Esta investigación, como comúnmente se lo ha escuchado, corresponde a una fase preprocesal de gran importancia para el desarrollo de un proceso penal, para la posible imputación de un delito a un sospechoso. Es aquí donde el fiscal realiza una investigación en colaboración con la policía, busca evidencias o da indicios de convicción para convertir estos elementos a fin de sustentar o para acusar a una persona sospechosa de un delito. Esta investigación está constituida por actos que se cumplen antes de la iniciación de un proceso penal y se contempla en el Código Orgánico Integral Penal. Se deben cumplir 3 fases para este procedimiento. La primera fase es la fase de la preservación del sitio del suceso. Es decir, tienen que mantener intacto la escena, digamos, la escena del crimen, como quien dice, Como ¿no? cuando ves los papelitos que dicen no entrar, o sea, es decir, Exacto, la prohibido el bloquean. paso. La Claro. segunda es la fase de búsqueda de elementos de perpetración utilizados por el criminal, es decir, la búsqueda de las evidencias. Es importantísimo tener la evidencia para que te sirvan de elementos de convicción para poder ser utilizados en otra etapa. La fase de reconocimiento de la víctima, que tiene lugar a una declaración o a la posible descripción del proceso del victimario, en este caso, es decir, que pueda ayudarnos a llegar al victimario. Y la cuarta fase es la fase de la identificación del victimario, es decir, le vamos a poner cara al sospechoso de X delito. Según lo investigado. Según lo investigado, Claramente. según estas 3 otras fases que son las que te estoy Ujú. contando. Toda la información que se lleva a cabo en estas fases tienen que ser reservadas, son confidenciales. La importancia que tiene esta investigación de reunir todos estos elementos de convicción, de cargo y descargo, permiten al fiscal decidir si formula o no una acusación. En este Es caso, decir, si tiene un caso sólido. si tiene un caso sólido, tiene que tiene que reunir todos aquellos elementos para que el fiscal pueda decir, bueno, pues aquí creo que tenemos algo, que le levante esa sospecha y diga, aquí tenemos que dar paso a otra etapa. Durante esta investigación podrían adoptarse también medidas cautelares. Por ejemplo, si tengo a un sospechoso en la mira, le voy a poner una prohibición de salida del país si es que el fiscal así lo amerita, porque no queremos que se nos escape, ¿no? Claro. Depende El caso y el tipo de delito que se del está delito, investigando. todo. Exactamente. Esta investigación puede ocurrir por alguna forma, puede originarse de alguna forma. La primera puede ser a través de una denuncia que realiza cualquier ciudadano. Cualquier persona puede ir a fiscalía y poner una denuncia por X o Y delito. La segunda puede ser a través de informes que te emitan entes de control. Por ejemplo, un informe por Contraloría General del Estado o la Superintendencia de Bancos o la Superintendencia de Compañías, también que ser investigados. El tercero puede ser por una providencia judicial. Es decir, el juez, cuando dicta sentencia en otro proceso, puede decir, aquí yo tengo elementos de convicción que tienen que ser investigados sobre este otro delito. Entonces deriva a la fiscalía para que la fiscalía realice esta investigación. Y la cuarta forma puede ser de oficio, es decir, el fiscal simplemente... Conoce de un delito y inicia la investigación. Exactamente, y tiene la obligación de hacerlo. Entonces, se pone a conocimiento de la fiscalía, del fiscal, recepta sin juramento al principio declaraciones que le van a ayudar a recopilar los hechos a través de personas o de verificaciones del lugar y O pueden sea, en ser esta etapa llamadas. es que la que recolecta evidencias, testimonios o testigos, todo lo que vemos en el día a día en una investigación, en Lo procesos normal conocidos. es simplemente recopilar toda la evidencia, recopilar todos los elementos de convicción para que el fiscal pueda decidir si continúa la investigación o pasa a otro proceso O no no. hay elementos, o hay que seguir investigando, o no hay elementos O no hay lo suficientes. suficiente, aquí no ha pasado Sí. nada. Hay un plazo para esto. Ujú. El plazo para realizar esta investigación es según la sanción del delito que se está investigando. Es decir, si se trata de una sanción de pena privativa de libertad de hasta 5 años, la investigación de este delito solo puede durar 1 año. Si se trata de una sanción de pena privativa de libertad de más de 5 años, la investigación no puede durar más de 2 años. Pero eso es lo que está en la letra escrita, En la el ley. código, pero siempre, cuando yo he conversado con abogados penalistas, siempre me explican que eso no es lo que pasa en la práctica, ¿no? En la práctica las investigaciones duran más tiempo y nadie dice nada, llegará en su momento
procesal de juicio en que uno pueda igual alegar. Me imagino que la investigación previa duró más de lo que dice la ley, pero siempre hemos visto acá en nuestra práctica, en nuestro país, que las investigaciones se exceden ese tiempo, no miran el plazo descrito en el código e igual pueden llevar a cabo las siguientes etapas. Bueno, pero eso va a depender mucho también del abogado Exacto. que diga, bueno, pues aquí ya prescribió el plazo para realizar esta investigación. Sí, lamentablemente, el sistema siempre te va a decir, es que tenemos tanto que hacer, tenemos tanto trabajo, no tenemos el personal o el equipo suficiente para lo que traba un ocasiona poco el que te tema. trabe el proceso, pero es tan importante porque estamos hablando de que están investigando el cometimiento de un delito Ujú. que no puede pasar por alto que se excedan los plazos o que no se respeten. Lo que pasa es que yo discrepo un poquito en el sentido que también tienen que cuidar las formas del debido proceso, porque realmente en el momento que ya empiezan a saltarse estas etapas son las que ya tienen estas contingencias de que pueden darse abajo estos procesos. Claro, Por eso para mí supuesto, los la nulidad del fiscales deben proceso. ser súper diligentes en este sentido de cumplir todas las formalidades del debido proceso para que después no se le caigan los procesos porque no se dieron cuenta y se pasaron de esta etapa, y lo mismo con todas las instituciones en realidad. Es decir, el funcionario público que lleva a cabo esta defensa del Estado tiene que ser súper prolijo en todas las etapas del debido proceso para que después no se les caigan. Exactamente. Y hablando de este tipo de investigaciones, yo no sé si tú tuviste la oportunidad de ver en Netflix este documental que se llama ¿Qué hizo Jennifer? Que habla Sí, sobre lo una escuché, investigación. lo vi. Es el proceso de investigación, pero lo realiza la policía, creo que es en Canadá. Canadiense, En sí. Canadá, ajá. Es súper interesante este caso. No sé si lo viste. Sí. Les puedo contar un pequeño contexto, Cuéntanos un resumen poco. para el que no lo ha visto. Es interesante, ¿por qué? Porque se ve toda la etapa de investigación, que es justamente lo que hemos estado comentando, cómo hay esta cercanía o trabajo conjunto entre la policía, los detectives investigativos y el área de fiscalía para presentar una acusación. Esta chica, Jennifer Pan, fue acusada por el asesinato en primer grado de su madre y el intento de asesinato de su padre. En contexto, esta chica tuvo una infancia dura en el sentido que era súper estricta en cuanto Un hogar muy estricto. Un hogar muy estricto, que tenía muchas expectativas frente a ella, entonces la metían en ciertas clases. Nada de lo que vamos a contar ahorita es excusa alguna, solamente es para poner un poco en contexto de qué le pasaba a esta niña, que le prohibían tener enamorado, la obligaban a tener ciertas clases, no la De dejaban mucho flauta, de vivir, piano. etcétera. Y ella, por finalizar secundaria, pues conoce a este chico que se llama Daniel Wong, se hace novia de él y en algún momento le prohíben salir con él, así que, bueno, desde esa época ella empieza a una serie de mentiras, una montaña de mentiras. Ella no se gradúa de secundaria, ella finge o miente con certificados de graduación, le explica a sus padres por qué no puede ir a la graduación. Y certificado de la universidad. Sí, de la aplicación. O sea, ella el falsifica un diploma. Falsifica un diploma, falsifica una beca, falsifica un programa de financiamiento de su carrera universitaria. Ella ingresa a la universidad ficticiamente, todo el tiempo pasaba con su enamorado, hasta que llega el fin de la mentira es tal que ella finge graduarse de la universidad. Estamos hablando que finge graduarse de secundaria, finge estudiar una carrera, Wow. compraba no se gradúa libros, de secundaria no se gradúa de tampoco, secundaria. ¿verdad? Increíble. Entonces pierde su acceso a la universidad, finge esto aquí, se compra libros de farmacología porque ella dice que iba a estudiar esto, entonces para poder hablar del tema, finge que tiene un trabajo y en una de esas se le escapa, digamos, un detalle que es, ella se supone que tenía un trabajo en un laboratorio de un hospital y el papá le choca un poco decir, pero esta niña no tiene ninguna credencial del hospital o no tiene ningún mandil con el nombre del hospital, entonces le comenta a la mamá y la mamá le dice, ¿sabes qué? Vamos a dejarla. Y ahí la descubren porque la van a dejar, la niña sale corriendo. Esta niña decía que vivía, como tenía que hacer estas residencias de quedarse a dormir en el hospital, vivía disque donde la amiga. Entonces llaman a la amiga y confirman la peor noticia, que es que todo el tiempo les estuvo mintiendo. Entonces, bueno, vuelven los castigos, vuelve las reglas, los castigos. Le pusieron un rastreador en su carro. Le quitaron la computadora, el celular, no le dejaban ver al novio. Y en eso es que ella arma este plan y contrata a unos sicarios junto con su novio, le pagan $10,000 para asesinarlos. El plan resulta un poco caótico, fallido a nivel investigación y por eso se la descubre, porque llegan los sicarios contratados, entran por la puerta principal. Creo ella que les deja empieza abierta con el documental, abre con la llamada de Jennifer al 911, Exacto, una ¿verdad? llamada desgarradora. Que de supuestamente ella estaba sucediendo todo ese asalto en el momento. Y bueno, en este asalto se dan varias cosas raras, pero ¿qué es lo que
lo que más llama la atención, pues, es que a los padres los llevan al sótano, ahí les disparan varias veces, a cada uno, el papá, a la mamá, a la niña, la mamá rogaba porque no le daban nada a la hija la habían dejado arriba, se supone que amarrada, etcétera, pero todo cambia, Maffer, aquí sí, cuando se viene el tema de suspenso, de true crime, es cuando el padre sobrevive. Entonces, el padre no muere El padre en el está, cuando atentado. le disparan, creo que él Sí, estaba en coma. él Entra alcanza en a ese salir, estado. no, él alcanza a salir a ver con un vecino y que lo ayuden. Y ahí le Ah, inducen un ok, coma, le ya. inducen un coma y después los investigadores, ahorita volviendo a la etapa de investigación, les resulta que ya mientras el Sospechoso. padre estaba en coma, ellos estaban investigando, aquí sería una investigación de oficio, y ahí empiezan a sospechar un poco porque la puerta estaba abierta, a la niña le cambió la cara cuando le dijeron que el padre había sobrevivido. Decían, no era una cara de felicidad, era una cara como de terror, de asustada. Y luego cuando el padre despierta, ya digamos, lo que aporta a la fiscalía y a los investigadores es brutal. Cuando ella dice, a ella nunca la amarraron y yo la vi, como ella hablaba amablemente con el secuestrador, con el sicario, como si lo conociera de toda la vida. Entonces el mismo padre empieza a sospechar de la hija y le da todos estos elementos que tú dices, bueno, tú dices de todas las etapas que vimos, pues no, la preservación del sitio Esta donde ocurrió, evidencia, ¿no? las evidencias, empiezan incluso a recibir testimonios de los compañeros de Jennifer, empiezan a ver todas las mentiras que ella había realizado, empiezan obviamente a investigar al novio, cada uno tiene su propia defensa, su propio abogado, entonces empiezan a decirle, no, yo solo lo contacté y lo puse en contacto con los sicarios, después los otros decían, no, yo solo estuve manejando el carro, entonces también entre ellos empiezan a contradecir. Y habían muchas mentiras que se daban en las versiones que ella daba. Oye, hablando de estas mentiras, bueno, nosotros no somos profesionales psicólogas, solamente somos abogadas, pero a mí sí me surge la duda de qué pasa por el cerebro humano con el tema de las mentiras, la mitomanía, es una enfermedad. Sí, realmente ¿Qué te sí. parece si vemos un poquito más desde el punto de vista psicológico? Claro que sí, me encanta la idea, veamos un poco más el tema. Usualmente, un mitómano miente con la finalidad de obtener admiración, evitar un castigo o justificar un incumplimiento. La mitomanía, lamentablemente, es una conducta adictiva que se adquiere por repetición, ya que es constantemente reforzada por los beneficios que obtiene. Las mentiras pueden brindar cierto grado de placer al mitómano. Genera una descarga de adrenalina que actúa a nivel cerebral como recompensa y fortalece la respuesta mitómana, cerrando así un círculo vicioso. Algunos estudios establecen que una de las causas de la mitomanía es un desequilibrio a nivel neurológico. En cuanto a las causas psicológicas, están la baja autoestima, falta de habilidades sociales, inseguridad y dificultad para aceptar la realidad. La personalidad del mentiroso compulsivo se manifiesta en la juventud o la adultez, pero la tendencia a mentir comienza a apreciarse desde la infancia y pueden desencadenarse por castigos fuertes durante esta. También puede deberse a la tendencia a eludir responsabilidades. Yo creo que hasta ahí es suficiente, Sí, ¿no? creo que lo podemos relacionar bastante con lo que hemos visto. Claro, en el caso de ella era por el tema del miedo al castigo o las y los restricciones. padres tan estrictos que Exacto. evidentemente no es un justificativo, por si acaso, pero en la cabeza de ella, que es una persona enferma, no hay otra descripción para mí, que tú hayas planeado asesinar a tus padres es porque tienes alguna enfermedad. Pero en el caso de ella me imagino que tiene que haber desencadenado desde, como lo dice la psicóloga, desde que era niña, con tanta regla o tienes clases aquí y miran cómo termina esta historia, ¿no? Exacto. Bueno, y volviendo a ella, porque no culminamos la historia, cuando empieza a investigar, lo último que me quedé diciéndote era que ella mentía en cada versión. Es decir, la fiscalía solicitaba tomas de versiones o que la policía le interrogue y ella iba cambiando sus historias, no coincidían. Y un detalle que tú antes me comentaste sobre el tema de cómo funciona en Canadá. En Canadá, ¿qué es permitido, Maffer? En Canadá la policía tiene permitido mentir. Exacto, puede mentir, para encontrarte testimonios. Claro, para tratar de sacarte más información, la policía puede mentir. En este caso, creo que le dijeron, oye, por si acaso tenemos una computadora, un satélite especial que va a hacer una especie de radiografía de la escena de la casa para saber cuál era la posición exacta de la descripción que tú dices, que dónde estabas tú, porque no le cuadraba el hecho de que si ella estaba atada de manos por la parte de atrás
¿Cómo pudo haber hecho la llamada al 911? Ujú, Esa que parte... ella decía que se había liberado y el Claro, papá dice, entonces nunca la amarraron. Y le dice, este experto le dice, a ver, dime cómo lo hiciste. Y ella hizo el gesto, ¿no? Claro. Ella se metió Entonces en su ahí papel. le mentían un poco, no solo le mintieron eso, sino también le dijeron que tenían una computadora, un dispositivo que les indicaba si estaba mintiendo o no. Entonces ahí ella fue revelando poco a poco, cambiando su historia. Ahí dijo que estaba deprimida y que en realidad ella había contratado a sus sicarios para que le maten a ella. Y esto salió mal y los mataron a los papás, pero que esa nunca fue la intención, etcétera. Pero bueno, cuestión, el papá sobrevive, el papá tenía un hermano, la chica tenía un hermano, y ambos pidieron la restricción de que no los vuelva a contactar nunca más en su vida. Esa chica es jovencita, 24 años tenía en 24 el años, momento. Yo creo que fue exactamente. 2010. Sí, me parece que fue hace como 2014, Ajá, o puede ser. algo así. Y bueno, le dieron la cadena perpetua, A ella y a los coautores. sí, ahí a los cautores, y bueno, igual es jovencita, pero igual, Pero mira, ¿en cuántos años mira, ya puede acceder a los beneficios? Igual mira por... tú cuál es la importancia de la etapa de la indagación previa, o en este caso la investigación que se llevó Que a aquí, cabo. digamos, hubo prolijidad. Claro, fue rápido y tenían expertos, porque si mal no recuerdo, en uno de estos momentos, cuando se dieron cuenta que estaban frente a una persona mitómana, ellos llamaron a un especialista en presionar a este tipo de personas con esta patología. O cómo lidiar con ellos. O cómo lidiar ante con una ellos. versión. Y es él el que logra sacarle más información que hace que ellas se contradigan sus versiones y los ayuda a ¿Qué llevar pasa cuando mientes en estas etapas, en esta parte de la investigación, cuando te toman la versión? Se supone que está bajo juramento. delito ¿Cómo de perjurio? funciona? Claro. Muy Y la mentira arriesgado tiene que que darse ya en el juicio, no en la durante etapa tu declaración investigativa. también. Tú puedes Ok, rendir versiones y si tú puedes cometer perjurio en eso y puedes ser acusada por ese ok, delito. ok. Es súper Es interesante este súper tema, ¿no? Todo lo que interesante. conlleva, todo lo que puede desencadenar. No, y que a veces juzgamos y decimos, ok, no, qué investigación más larga, pero que toma que haya esta prolijidad en la recolección de evidencias, en la recolección de testimonios, de versiones, de testigos. Aquí también, en este caso que estamos hablando, Los testigos los eran testigos fueron importantísimos. incluso hasta sus compañeros de Y no, colegio. tú sabes que en la práctica realmente a veces la gente no quiere colaborar. Sí, A obvio. veces Nadie quiere verse nadie envuelto se en ese quiere ver tema. envuelto. Imagínate, Dios Ujú. no quiera, sucede un crimen al lado tuyo y tú eres la única testigo, pero tú no te quieres meter en problemas y tú no quieres colaborar, pero la policía puede forzarte a que tú colabores cuando tú dejas de ir a ciertas declaraciones. El fiscal puede solicitar el auxilio policial para que vengas acompañada de la fuerza pública y rindas la declaración si es tan vital. Claro, sí. Y en otros países, imagínate, en Estados Unidos, si tú eres testigo de un crimen, incluso puedes acceder a la ciudadanía o la residencia. Claro, tienes estos Porque es beneficios. como un rol súper importante para un proceso judicial. Claro, un rol importante para la justicia de tu país. Estás Ujú. colaborando con la justicia, entonces, bueno, tienes ese beneficio, Sí. ¿sí? Bueno, yo creo que hasta aquí hemos tratado de ser lo más claras posibles, hemos tratado de ejemplificarlo con un caso que está súper de moda, que ahorita en Netflix lo pueden ver ustedes también. Por mi parte, yo creo que esto sería todo. Melissa. Bueno, yo agradecerles por su continuo acompañamiento en nuestro podcast. La verdad es que hemos recibido las mejores referencias y hemos dado variedad a todos los temas. Realmente van a ver de temas de un poquito de cada cosa. Hoy vemos un tema penal que, si bien es cierto, en un proceso hay muchas etapas. Hemos comenzado por el inicio, por el arranque, porque entiendas qué significa una investigación en todas sus etapas, en todas sus formas. Así que gracias por acompañarnos y no se olviden de compartirnos y seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube y de Spotify. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao. Chao, chao.